Galería de Celebridades. El Consejo Argentino de la Danza ha creído conveniente el establecimiento de una memoria para evocar a las figuras que abrieron un camino con vigencia permanente en la cultura de nuestro país. Su apertura es fruto del trabajo mancomunado de todos los que aman la danza y tiene el propósito de mantener viva la memoria de todos aquellos grandes artistas que marcaron un rumbo para que las nuevas generaciones pudieran florecer y reproducirse. El propósito del Consejo Argentino de la Danza consiste en la difusión de la obra de las inmensas personalidades que construyeron las bases de nuestro arte a fin de preservar ese rico patrimonio cultural dancístico. Los Sájarov. Alexander Sájarov, Mariupol, Ucrania, 26 de mayo de 1886. Siena, Italia, 25 de septiembre de 1963. Diseñador, bailarín, coreógrafo y profesor. Estudió en París, en la Academia de Bellas Artes y en la Academia de Julian de París. Se formó como pintor, mas despertó su vocación dancística al ver actuar a Sarah Bernhardt, destacándose en la danza moderna expresionista. En 1905 se traslada a Múnich para continuar su carrera como bailarín y coreógrafo. Allí conoce a Clotilde von Derb, Berlín, Alemania, 11 de mayo de 1892. Roma, Italia, 11 de enero de 1974. Bailarina, actriz, coreógrafa. Desde pequeña estudió violín y asistió a las clases de improvisación que dictaban las hermanas Rice. De inmediato, Max Reinhardt la presentó en el rol protagónico de la pantomima teatral Sumurún, que se conoció en Múnich, y en 1911 en actuaciones en Londres. Más tarde, se la consideró la pionera de la danza expresionista alemana. En 1913 aparece en Suiza con el bailarín Alexander Sájarov, compartiendo recitales con sus solos creativos y llamativos, por la indumentaria que vestían, los adornos extravagantes y los maquillajes que usaban.
durante la Primera Guerra Mundial, realizan extensas giras por Japón, China, Extremo Oriente y Estados Unidos. Contraen matrimonio en 1919 y seguirán actuando como Clotilde y Alexander Sájarov. En 1933, en París, el escritor Émile Vuillermoz los define como los poetas de la danza, y en verdad lo fueron. En 1935 llegan en una gira sudamericana a la Argentina y debutan en el Teatro Colón el 24 de septiembre. Al suceso obtenido deben agregar 6 recitales más con acompañamiento de piano. De regreso a Europa, se encuentran en España cuando Alemania invade a Francia y deciden retornar a nuestro país tomando como base Buenos Aires para seguir recorriendo Sudamérica. En 1943, Alejandro Sájarov publica en Buenos Aires su libro Reflexión sur la danse et la musique. Reflexiones sobre la danza y la música. Y repite, he afirmado muchas veces, con especial insistencia, el hecho de que nosotros, Clotilde Sájarov y yo, no bailamos con música o acompañados por música. Es decir, que realizamos la música de manera visual, expresando por medio de movimientos lo que el compositor expresó por medio de los sonidos. Durante su residencia entre nosotros, crearon un grupo de danza que lo integró Paulina Osona. Alejandro dictó clases de su particular estilo que tuvo gran influencia en los artistas de esa época. En octubre de 1945 volvieron al Teatro Colón. En 1948 sus recitales de despedida fueron en el Teatro Politeama, partiendo a Italia, invitados por el conde Chigi Saraceni para enseñar en su Academia Musical Chigiana de Siena y en una escuela que ellos abrieron en Roma. Luisa Grimberg, Buenos Aires, 1912. Buenos Aires, 2002. Bailarina, coreógrafa y profesora. En su camino artístico estudió dibujo, escultura, canto y piano. Pero su vocación estaba, según lo declaró, en la danza encontré mi realización como mujer y ser humano. Realizó sus estudios de danza en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico bajo la tutela de Mercedes Quintana y Esmé Bulnes. Dedicada a la danza moderna, estudió con Ingeborg de Bayerthal y con la bailarina norteamericana Miriam Winslow, integrando el primer grupo de danza contemporánea que creó la maestra en Buenos Aires, siendo una de las pioneras en Argentina, junto a Cecilia Ingenieros, Eli de Locardi y Renate Sotelius. Luego se perfeccionó con el maestro japonés Masami Kuri.
En los años 50, como coreógrafa, creó el ballet Stilos, llevando la técnica de la danza moderna y trabajando con el ritmo de la palabra en actuaciones en Buenos Aires y en el interior del país. Culminando el año 1957, en las puertas del Congreso de la Nación, se estrenó un retablo de Navidad del maestro Juan Francisco Giacobbe por el ballet Stilos, con coreografía y dirección general de Luisa Grinberg. Entre 1961 y 1962 tuvo oportunidad de hacer un viaje mundial de investigación e intercambio artísticos, visitando países de Europa, Asia y América. En Italia, dio clases en la Escuela de Danzas de Teramo, Altos Abruzos, y en la Academia Nacional de Roma. En su extenso itinerario, pudo estudiar e intercambiar conocimientos con grandes maestros de la talla de José Limón, Merce Cunningham, Louis Horst, Alvin Nicolai, y reencontrándose y trabajando con Masami Kuri en Japón. A su regreso, junto a otras colegas, creó la Asociación Argentina de Danzas, presidiéndola durante una década. También formó el Centro de Investigaciones y Estudio de la Danza y la Compañía de Danza Teatro. Asimismo, continuando estudios con el maestro Giacobbe y con su música, tuvo labor en las representaciones de Sófocles, 1979, y en Edipo en Colono, 1980, con música de Eduardo Casulo. Trabajadora incansable, organizó simposios, congresos, convenciones, encuentros y mesas redondas sobre su especialidad. En sus jóvenes 85 años, desarrolló un proyecto llamado El Movimiento y la Salud para la Tercera Edad, interviniendo gerontólogos, psiquiatras, psicólogos, traumatólogos, profesores de danza, de educación física y de expresión corporal, para crear conciencia del movimiento en esa edad, que más allá de lo físico, están mentalmente convencidos que no pueden hacerlo. Como el ave fénix, volvió a la enseñanza con muchas personas que habían olvidado cómo moverse, siendo feliz porque lo consiguió. Paulina Osona, Buenos Aires, 1912. Buenos Aires, 2005. Bailarina, coreógrafa, maestra. Realizó sus estudios de danza en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. También frecuentó las clases de Margarita Ballman e integró su ballet de cámara en el Teatro Odeón, con originales creaciones sobre los cuartetos de Haydn, Schubert y Villalobos, ejecutados por el Cuarteto Pesina. El pájaro, la niña y la muerte, y Estampa brasileña. Durante su residencia en el país, los famosos Sájarov, poetas de la danza, a más de actuar, también brindan su enseñanza. Paulina asistió
a un curso de composición coreográfica que dictó Clotilde. Y cuando ambos formaron un grupo de danza, fue Alejandro el encargado de prepararlos para ser sus intérpretes. Paulina siempre guardó lo visto y aprendido con ellos como un presente valiosísimo. También estudió con Harald Kreuzberg y con la bailarina norteamericana Miriam Winslow, cuando ésta, artífice de la danza moderna, abrió su estudio en Buenos Aires. Formó parte del Ballet Winslow, junto a otras jóvenes precursoras como lo fueron Cecilia Ingenieros, Anna Itelman y Renate Jotelius, hasta su disolución en el año 1949. En 1950 forma su propio grupo de danza, presentándolo primero en Bolivia y luego en Argentina. El 28 de agosto de 1954 le cupo el honor de ser la primera bailarina argentina de danza contemporánea que bailó en el Teatro Colón sus propias coreografías, con músicas de Debussy, Ravel, Monpó, Leclerc, Tirso de Olazábal, García Morillo, Mindlin y una obra sin música. En 1955 forma un nuevo elenco al que llamó Conjunto Nueva Danza y que mantuvo por más de 2 décadas. De allí surgieron bailarines de la talla de Ana María Steckelmann, Alicia Muñoz, Luis de Ferrari, Jorgelina Martínez Dors, Yvette Gayani y Soledad Fernández. En 1965 filma el cortometraje experimental Germinación, con música de Tirso de Olazábal. El 18 de julio de 1981, nuevamente en el Colón, estrena su ballet Hálito, sobre la Baquiana Brasileira número 2 de Villalobos. Entre 1982 y 1984 está al frente del grupo de trabajo coreográfico, teniendo siempre a su lado en decorados, vestuario, iluminación y espacios a otro artista, compañero de su vida, el pintor Bruno Benier, 1914-1996. Con él compartió actuaciones por todo el mundo. En ese ideal de servir al arte, Paulina Osona fue una artista muy querida, modesta, bondadosa, muy culta y respetada profesora que por años ejerció la enseñanza en la Escuela Nacional de Danzas, donde creó, conjuntamente con Luisa Grinberg, los programas para la enseñanza de la danza moderna en dicha institución. Entre los años 1978 y 1986 fue crítica de danza para el diario La Prensa. En el 2001, el Consejo Argentino de la Danza le entregó el premio María Ruanova a la excelencia de su trayectoria. A los jóvenes les decía:
Mi sugerencia es que estudien y que no se limiten a lo que aprenden con los maestros. A solas, hay que analizar y agregar lo propio. Un bailarín debe embeberse de otras artes, más que eso, de la vida en general, porque es eso lo que ampliará su mente, su corazón para expresarse con autenticidad en lo que necesite. Paulina Osona creó la Asociación Argentina de Danza, ASARDA, primera asociación de bailarines de la Argentina. Aparte del estudio permanente, lo que deben tener es modestia. No sentir, yo llegué, yo soy la mejor, porque en el momento en que realmente llegas a ser la mejor, ¿cuál es tu modelo? ¿No es cierto? Siempre aspirar a más, aunque a lo mejor ya no tengas modelo. Ponerse cada vez una meta más lejana, más alta, más difícil. No conformarse. Tendrás siempre en cuenta que para llegar a cantar como la cigarra, tienes que trabajar todos los días de tu vida como una hormiga. Eso al principiante. Y en cambio, a la persona que ya hace tiempo que transcurre en el escenario y que hace tiempo que está en la docencia, le diría, si no puedes hacer en este momento lo que más amas, lo que más amarías, por lo menos no dejes de amar lo que estás haciendo.